Eh, Realmente para mí es siempre motivo de gratitud al Señor y de alegría poder compartir de la palabra del Señor con los hermanos de Bolivia, sí, hermanos muy queridos. El Señor ha permitido que desde hace más o menos 6 años prácticamente estemos viajando con mi familia y hemos conocido varios hermanos eh, en distintos lugares, ¿no? Y es para nosotros un cariño especial siempre para con los hermanos de Bolivia. Así que muchas gracias, queridos hermanos, por la invitación. Gracias porque qué mejor momento para compartir juntos que la misma palabra del Señor, ¿no? Em, Hubiese sido muy lindo también poderles ver en lo personal y estrecharles, ¿no? Pero bueno, el Señor ha permitido estos tiempos y sin duda Él en su sabiduría y en su omnisciencia, Él tiene todas las cosas bajo su mano y Él permite esta situación en su soberanía, ¿no? Lo bueno es que podemos de alguna manera reunirnos para abrir la palabra del Señor y dejar que el Señor nos hable. Así que vamos, les voy a pedir, mis queridos hermanos, me acompañen en una breve oración más antes de empezar con la lectura de este precioso libro que tenemos, que es la Biblia, la palabra del Señor, el mismo pensamiento de Dios escrito ahí para nosotros. Así que les pido me acompañen con la lectura y la oración primeramente. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este hermoso momento junto a hermanos queridos, Señor. Te ruego, Padre, que nos bendigas, Señor, en esta hora, que estés con nosotros, Señor, como querido hermano Francisco pedía, que tu Espíritu, Señor, sea el que nos hable, que tu Espíritu sea el que nos esté hablando en cada letra que leamos de tu palabra, Señor, para que no escuchemos voz de hombre, sino la voz tuya hablando a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús, amén, Señor. Bueno, hermanos queridos, debido a que la invitación, digamos, está compuesta por varios días orando al Señor y pidiéndole que Él me dijera qué compartir, el Señor puso en mi corazón para tratar un par de puntitos doctrinales muy importantes para la vida de los creyentes, dado que la doctrina en la palabra del Señor siempre nos lleva a entender y a conocer un poco más a este Dios tan grande que nos ha salvado de tal manera, con tanta gracia, con tanta misericordia. Entonces, siempre conocer un poquito más en profundidad acerca de estos temas nos lleva a amar más al Señor y nos lleva también a valorar un poco más lo que tenemos, ¿no? Que son, dice la Biblia, grandiosas y preciosísimas promesas. Así que, con el permiso de ustedes, voy a compartir una hojita, mis queridos hermanos. eh, Acá el administrador ya me ha habilitado para compartir una hojita solamente para guiarnos un poquito más en la lectura de estos temas, ¿no? Les pido me acompañen, por favor, al libro de Efesios, capítulo 2, el libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a comenzar la lectura en el versículo primero del capítulo 2 de Efesios. Vamos sin duda a ir volviendo a este versículo, ahora en la mañana, varias veces, y en la tarde, si el Señor lo permite, vamos a ir ampliando acerca de este tema, que es la doctrina de la salvación, ¿sí? Se le conoce también como aquellos estudiosos en teología, como soteriología bíblica, ¿no? Referida a todo este compendio tan rico y tan abundante que es la salvación que Dios le ha dado al hombre. Ese, con la ayuda del Señor, va a ser el tema iniciando en esta mañana. Efesios capítulo 2, versículo primero, dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hasta acá nomás por el momento la lectura de la palabra del Señor. Pónganle, mis queridos hermanos, una marquita ahí porque sin duda vamos a ir volviendo a estos versículos. El apóstol Pablo, en el libro o en la carta a los Efesios, tanto en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, hace un compendio muy concentrado del concepto de la salvación, de esta soteriología bíblica. Y ahí va a mostrar varias riquezas a tener en cuenta a través de una terminología bastante profunda, pero a su vez guiado por el espíritu inspirador de la palabra, para que nosotros podamos entender qué implica esta salvación que nosotros tenemos. Nosotros, al recibir al Señor Jesucristo, sabemos que tenemos salvación, pero muchas veces nos quedamos un poco cortos en entender todas las implicancias que tiene esta salvación y toda la profundidad que tiene para la vida del creyente, no tan solamente en estos momentos en los que estamos viviendo, sino también la salvación implica una mirada muy profunda hacia adelante. En primer lugar, podemos decir de que esta salvación que nosotros gozamos, en esta carta principalmente lo hace muy notorio la expresión de en Cristo, en Cristo. Mis queridos hermanos, no hay en la Biblia ningún otro modo de ser salvos sino solamente en Cristo. Es por eso que nos reunimos a partir el pan y a recordar la salvación que hay en Cristo. Es por eso que el Evangelio es poder de Dios para salvación, justamente siendo locura para muchos, porque es en Cristo, cosas que antes los hombres estaban totalmente alejados y no conocían. Es por eso que es locura para los que se pierden, para los que no están en Cristo. Por lo tanto, podemos decir inicialmente que el palacio majestuoso de la salvación abre sus puertas donde hay una sola puerta de acceso, aquel que va a decir yo soy la puerta, en Juan capítulo 10, y esa puerta es en Cristo. Es decir, que si nosotros empezamos a hablar de la salvación, detalladamente siempre nos sumergimos en el mar profundo de en Cristo. Es por eso que, mis queridos hermanos, al hablar de esta salvación, ya introduciéndonos un poquito más en el tema, podemos decir de que la salvación son una serie de actos divinos por medio de los cuales el hombre pecador, imposibilitado y perdido, llega a una nueva posición con Dios que le permite intimidad con Él y puede alcanzar vida eterna. Hermanos, miren, vamos, acompáñenme por favor, sin perder acá el libro de Efesios, al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Allí, en ese Evangelio, el Señor Jesucristo da los conceptos teológicos básicos y profundos de lo que realmente es la salvación. Para recordar un poquito, nosotros podemos llegar a tener en cuenta cómo fue el entorno por el cual el Señor tuvo esta conversación, justamente con este fariseo, ¿no? Con este Nicodemo, que dice la Escritura que vino a él siendo aún de noche y oscuro. Cuentan algunos historiadores, como Crisóstomo, que dice que normalmente los fariseos no se movían para hacer alguna consulta a sus maestros, sino siempre de día. Ahora acá encontramos justamente a este fariseo queriendo conocer más acerca de la salvación y va de noche. Va de noche a la casa donde estaba posando nuestro amado Señor Jesucristo y nos dice la Escritura, según cuenta, digamos, cómo era, digamos, la parte geográfica de una habitación o de una casa en esa época, y el Señor Jesucristo es muy probable que haya estado en el terrado, en la parte superior, y allí en la noche se acerca a este fariseo, preguntándole al Señor Jesucristo en el versículo 3, ¿qué era lo que tenía que hacer un hombre para nacer de vuelta? El Señor le dice justamente que este Nicodemo tenía todo un concepto ya de la ley formado, y el Señor le dice en el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Hermanos míos, acá el Señor estaba hablando no con cualquier hombre, con un conocedor de la ley. Y allí a este hombre conocedor de la ley, el Señor va a poner la base de lo que se necesita para que un hombre y una mujer sea salvo. Y le dice, es necesario que el que naciere de vuelta, dice, te digo pues que el que no naciere de vuelta o de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Y allí hay una expresión que es desierto, desierto. Era una expresión rabínica, era una expresión que usaban los rabinos de aquella época, los sacerdotes de aquella época, para decir, miren, desierto, desierto quería decir esto: no hay condición sine qua non que se cumpla de que para alcanzar esto se tiene que obtener esto. Eso significaba esta expresión de cierto te digo. Era una expresión certera que por lo tanto tenía una doble afirmación donde indica que el hombre perdido por sus pecados, por su vida totalmente alejada de Dios, aunque haya sido moralmente bueno, aunque en su vida secular haya tenido obras de bondad, el Señor va a decir que de igual modo necesitan hacer de nuevo. Hermanos míos, yo vengo de, acá en Argentina se sabía decir la expresión de un hogar creyente. Mal dicho, para mí mal dicho. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que se demostraba con esa expresión? Que los padres eran salvos, como eran mis padres, ¿no? A su vez, mi abuelo ya conocía el Evangelio, pero ¿qué es esta expresión de hogar creyente? Querían decir que de alguna manera los hijos que habían nacido allí eran también o habían conocido al Señor porque el hogar era creyente. Hermanos míos, miren, la salvación es individual, y la salvación no es porque sea algo heredado, porque la familia era salva, porque mi abuelo era salvo. En realidad, hasta que un joven, hombre o mujer o niño, con capacidad de conocimiento, no llega a arrepentirse plenamente de sus pecados, no nace de nuevo. Es por eso que, de mi punto de vista, hay mayor riesgo, incluso cuando se conoce el Evangelio desde chico. Yo le doy gracias al Señor de que mis padres me hayan instruido en el conocimiento del Evangelio desde niño. Pero ¿saben qué? Yo, hasta que no me di cuenta que era un pecador, y eso no fue ni a los 8 ni a los 9. Yo pensé que había recibido al Señor allá alrededor de los 12 años, porque mi maestra de escuela dominical me instruyó, mi maestro me instruyó en qué era ser salvo y todo eso, y parecía algo muy difícil de no aceptarlo, porque mostraban al Señor Jesucristo de una manera muy hermosa, y que tan solamente se podía recibir la salvación de algo tan bueno. Y como niño no tenía ninguna opción mejor que recibir al Señor. Pero recién a mis 16, 17 años, cuando el pecado me alcanzó, cuando quizás las oraciones de mis padres, realmente al verme de que yo me estaba inclinando hacia las cosas del mundo, fue lo que un día me hizo llegar arrepentido, dolido por mis pecados. Pero no era un dolor de decir, oh, qué mal que he hecho, sino era un dolor de saber de que estaba totalmente alejado del Señor. Y allí no hay familia creyente. Allí no hay abuelo o padre que realmente sea salvo y que por lo cual por eso yo soy salvo. Hay solamente una oración de fe a la rodilla, arrodillado a los pies de una cama, con lágrimas, le dije al Señor que yo estaba perdido por mis pecados. Y allí, reconociendo mi posición de muerte, pude realmente reconocer a aquel que daba vida. Y yo fui varios años a la escuela dominical antes. Por varios años hasta gané premios en la escuela dominical por repartir textos de memoria y por participar en las clases, que sin duda mi maestra consideraba que era bueno. Pero hermanos míos, acá el Señor Jesucristo le va a decir a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ahí viene justamente en el versículo 5, donde el Señor le muestra a este doctor de la ley cómo tenía que hacer para alcanzar la salvación y la vida eterna. Y dice en el versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos míos, eh, esta salvación que viene a través de la palabra del Señor, simbolizada acá por el agua, ¿no? La misma palabra, la misma voz del Señor hablándole al corazón. Hermanos, miren, estamos en una época donde lamentablemente tenemos muchos medios tecnológicos y muchos medios audiovisuales. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque se ha llegado a usar muchas veces de algún tipo de estrategias con imágenes, con figuras totalmente armonizadas para que el hombre y la mujer puedan llegar a conocer qué es la salvación, ¿no? Se grafica por un lado una cruz, por un lado otro camino, por un lado el único camino al Señor, y está bueno, miren cómo
persona que trabaja en el rubro informático puedo decir de que hay muchas cosas que antes no habían, pero hay algo que no ha cambiado, mis queridos hermanos. Solamente una persona, a través de la palabra de Dios, cuando lee y Dios le habla a su corazón, cuando lee que es pecador y que hay alguien que ha puesto su vida para salvarlo, el Espíritu empieza a obrar en ese corazón y esa persona se arrepiente de sus pecados. En el momento del arrepentimiento, toma esa verdad de la cruz, de aquel que murió en la cruz del Calvario, la toma para sí, creyendo y sabiendo que es el único medio para limpiarle de sus pecados, y en ese momento se produce el milagro de la salvación, mis queridos hermanos, y como consecuencia esa persona nace de nuevo. Hermanos míos, quizás ustedes dicen esto es algo que ya conocemos, sin duda hemos predicado, Juan capítulo 3, versículo 16, hemos predicado durante todo este capítulo. El riesgo altísimo para el hombre y la mujer en estos días, ¿saben cuál es, mis queridos hermanos? Que no haya personas nacidas de nuevo, que no haya personas que realmente muestren la salvación a través de una vida de alguien que ha nacido de nuevo. Es por eso que encontramos acá en Argentina, lo puedo decir, iglesias con personas que quizás asisten y siguen teniendo vicios, como fumar, quizás como el alcohol, como dicen que van a una iglesia y quizás pueden engañar a su esposa sin ningún problema. Dicen que van a iglesias y sin embargo pueden hacer fraude en negocios. Dicen que van a iglesias, pero su vocabulario quizás es realmente muy ajeno a lo que es alguien que ha nacido de nuevo. Y mis queridos hermanos, encontramos quizás en nuestras librerías un montón de libros que dicen 5 puntos para alcanzar el éxito en la salvación, cómo dejar esto, cómo dejar aquello otro. Yo no veo eso en las Escrituras. Hermanos míos, yo lo que veo en las palabras del Señor Jesucristo a Nicodemo es de que alguien, habiendo creído en el Señor Jesucristo, habiéndose arrepentido, nace de nuevo. Es una nueva criatura, donde la persona perdida que estaba imposibilitada de tener una vida como creyente, ahora la tiene. Y no tiene que hacer, digamos, un curso psicológico para llegar a ser una persona salvada. Solamente una persona con vida nueva, empieza a transitar este camino de salvación que nosotros tenemos. Hermanos míos, ayer me tocó despedir los restos del hermano Kepper. Quizás mi hermano Francisco lo conoce. Y él falleció en la madrugada, el día de ayer, y en el día de ayer me tocó despedir sus restos allí en el cementerio. Y hay una cosa, mis queridos hermanos, tan real, cuando uno despide los restos de alguien que ha nacido de nuevo, y es porque tiene la plena seguridad que uno puede ver quizás su cuerpo allí, en un cajón, puesto allí a 2 o 3 metros de profundidad, pero sabe que su vida está guardada en Cristo en los cielos. ¿Por qué? Porque toda su vida, mientras estuvo acá en la tierra, se lo pudo ver en novedad de vida. Hubo una vida que respaldó que él un día recibió a Cristo en su corazón, que él un día estaba muerto, pero que a partir de haberlo recibido comenzó una nueva vida y comenzó a conocer al Señor y comenzó a servirle y comenzó a desarrollar los dones que provienen a través de esta salvación. Hermanos míos, dice la Biblia que la senda de los justos, justo se refiere a que es la misma raíz original de justificados pues por la fe, de Romanos capítulo 5. Aquellos justos, aquellos que han sido salvos, dicen que es como la luz de la aurora, que empieza como algo chiquito, pero que va en aumento su vida como creyente hasta que cuando el sol está en su pleno apogeo, así es la vida del creyente, creciendo constantemente en el Señor, solamente en aquellos que han nacido de nuevo. Es por eso, mis queridos hermanos, que por ahí, cuando se ora por aquellos que quizás estuvieron con nosotros, pero que se volvieron al mundo, que volvieron a las cosas del mundo, que están en las prácticas del mundo de vuelta, yo con mucho respeto me atrevo a preguntar, ¿habrán nacido de nuevo? El que nace, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Por otro lado, mis queridos hermanos, el hombre salvado pone su plena fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. No pone su fe en ninguna otra cosa.
se arrepiente de sus pecados, Dios le otorga plena salvación, pero también le otorga seguridad de esa salvación. Ahí en el libro de Juan, en el mismo capítulo de Juan, capítulo 10, desde el versículo 27 al 30, va a decir la palabra del Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense lo que dice el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Plena seguridad de salvación. Dice el verso 30, yo y el Padre uno somos. Ahora, muchas veces cuando expresamos la lectura de este pasaje relacionado a la seguridad de la salvación, vemos que estamos en las manos del Señor Jesucristo y las manos del Señor Jesucristo, arriba estamos en las manos del Padre. Por lo tanto, decimos, tenemos plena seguridad de salvación y es correcto, es bíblicamente correcto. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es lo que se ve de esta seguridad. Y lo que se ve no está en el versículo 29, sino que está realmente en el versículo 27. Cuando habla de aquellos salvados, dice, mis ovejas, ahí está hablando de los salvados, oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Por lo tanto, mis queridos hermanos, aquel que ha sido salvado desea oír la voz del Señor, desea oír su palabra, desea pasar tiempo en la lectura, en la oración, en la comunión íntima, porque miren, si hemos sido salvados, mis queridos hermanos, como el Señor le dijo a Nicodemo, con esa nueva vida es para tener una comunión íntima con el Señor. La salvación implica una posición del hombre que antes no tenía, que le lleva a tener una comunión fluida con su Señor. Nicodemo el fariseo no la tenía. Conocía la ley, conocía las costumbres, conocía las fiestas, conocía cada uno de los ritos dentro del templo. Sin embargo, no tenía comunión con el Padre. Le dice el Señor Jesucristo que la única forma era nacer de vuelta y en ese nacimiento ahora tenía comunión con aquellos que son engendrados por el Espíritu. Y esa comunión, ¿qué es, mis queridos hermanos? Es que Dios te hable a través de su palabra y que vos deseas hablarle a Dios. Por eso es que dice, mis ovejas oyen mi voz. Dice, y yo las conozco y me siguen. Hermanos, ¿qué es que el Señor nos conoce? ¿Qué es esta salvación que implica que nosotros oímos la voz del Señor y que nosotros le hablamos a Él y que Él nos conoce? ¿Saben qué quiere decir, hermanos míos? Ser conocido por el Señor implica tener una vida de comunión tal que el Señor nos conoce tal cual somos, porque le contamos a Él absolutamente todas las cosas. Pero en nuestro diario vivir, en las cosas que nosotros hacemos, el Señor tiene una participación plena, 100% con nuestra vida. ¿Y eso qué implica? En mi trabajo. Cuando vamos a trabajar, en cada acto que hago, reconozco que el Señor está conmigo y cada acto que hago en mi trabajo demuestra a los demás que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí el creyente es conocido. El creyente es conocido cuando en medio quizás de otros jóvenes o en medio de otras personas de este mundo, el creyente se para en ese lugar y ¿saben qué? Destila perfume de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor lo conoce. Hermanos míos, miren, conocer a Cristo, uno puede decir que conoce al Señor. Uno puede ir y decir, yo conozco del Señor Jesucristo, pero el Señor te conoce. Lo involucras en tu vida, en absolutamente todas las cosas, para que el Señor pueda decir confiadamente, realmente le conozco. En nuestra vida familiar, hermanos, en nuestra vida secular, pero en nuestra vida como iglesia también. Hermanos, somos conocidos por el Señor en la vida como iglesia cuando realmente participamos en las cosas que son de su iglesia. Miren, una de las cosas que se ha visto en esta época acá en Argentina es que algunas iglesias han empezado a abrir sus reuniones presenciales. Entonces, al principio iba prácticamente el predicador y el que tenía la apertura, y no muchos más. Les digo una cosa, mis queridos hermanos. Muchos hermanos fueron eximidos de ir por justamente su salud, su edad avanzada, donde quizás este virus pudiese hacer algún tipo de estragos, de riesgos. Pero habían hermanos que no asistían a las reuniones.
y no estaban comprendidos durante ese rango de, etario, digamos, de edad, o algún rasgo de personas de riesgo, sino que realmente podían asistir, pero no iban. Es más, se los veía disfrutando de actividades sociales, de actividades recreativas, pero en la reunión no. Hermanos míos, cuando el Señor habla de no dejar de congregarse y de congregarse al nombre del Señor, habla de salvados que realmente tienen el deseo, el anhelo, y miren lo que voy a decir, mis queridos hermanos, la necesidad de reunirse con otros salvados. Eso es la salvación. Por eso el Señor va a hablar de esa seguridad y va a decir, pero ojo, no son cualquiera los salvados, son aquellos que oyen mi voz. Yo las conozco, pero también me siguen. Hermanos, hay muchos que no lo siguen en la iglesia, no lo siguen congregándose como estamos ahora en esta reunión virtual, pero sin embargo los vemos siguiendo otras voces, siguiendo otro maestro, siguiendo otro llamado, y quizás solamente cuando tienen tiempo, cuando se da la situación propicia, le siguen al Señor. Es por eso, hermanos, que la salvación implica tantas cosas, donde es muy importante conocer ahora y no cuando el Señor venga y ya sea demasiado tarde. Dice la Escritura, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y Él va a decir justamente, nunca les conocí. Vamos a seguir avanzando. Ya llevamos 23 minutos, nos quedan 20 minutitos más y terminamos, mis hermanos. Justamente para entender que doctrinalmente nosotros podemos confirmar que la verdadera salvación no se pierde. Vamos a ir a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 29. Dice la palabra del Señor. Dice así que en cuanto al Evangelio, verso 28, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, está hablando del Evangelio y la salvación que viene por medio del Evangelio. Y en el verso 29, ahí va a hablar acerca de esta salvación que gozamos nosotros. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo vuelvo a leer. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo, mis queridos hermanos? Una persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, ha recibido el don de la salvación, como leemos allá en Romanos capítulo 6, verso 23, donde habla del don, de donde aquellos que hemos sido arrepentidos hemos alcanzado este don de la salvación. Pero el Señor va a decir que este don de la salvación es irrevocable. ¿Qué quiere decir? La palabra irrevocable quiere decir que no haya nada, absolutamente nada, por el cual esa persona pierde ese derecho. Les doy un ejemplo. Nosotros cuando asentamos a nuestros hijos vamos acá a una institución que se llama Registro Civil y ahí decimos, mi hijo ha nacido tal día, llevo el certificado de nacido vivo del hospital y ahí lo registran. Toman el nombre de mi esposa, toman el nombre mío y dicen, ahora esta persona es hijo de tal y de tal. Ese certificado es irrevocable, irrevocable. Por más que la persona no quiera saber nada ni conmigo ni con mi esposa, ese hijo no puede revocar ese título de que ahora es hijo. Ahora, hermanos míos, así también es nuestra salvación, es irrevocable. Pero, ¿qué implica ese irrevocable? Por ejemplo, así como el hijo implica que ahora sus padres tienen la responsabilidad de cuidarlos, de alimentarlos, pero el hijo también, y bíblicamente lo digo, tiene la responsabilidad de estar sujeto a sus padres, como lo estuvo el Señor Jesucristo cuando fue niño acá en la tierra. Ahora, esa posición de irrevocable le lleva a que él también se maneje bajo el gobierno de la casa. Ahora voy también a llevar esta definición de irrevocable de la salvación, a llevarlo hacia el punto del lado bíblico. Vamos a ir ahí a Juan capítulo 3, recordando lo que acabamos de leer en Romanos. Juan capítulo 3, donde estuvimos recién parados. En la misma lección vamos a ir al versículo 36 del capítulo 3 de Juan, acerca de esta salvación irrevocable. Juan capítulo 3, verso 36. Dice la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué voy a este texto, mis queridos hermanos? La Biblia habla de que esta salvación irrevocable nos da vida eterna, nos da vida eterna. Pero por otro lado, hay algo que nosotros tenemos que saber, lo que implica este beneficio de que sea irrevocable. El beneficio que implica justamente dice, pero el que rehúsa creer, de ahí la palabra creer, no es la expresión solamente de creer como dice Santiago que lo hacen los demonios, que también creen y tiemblan. Sin embargo, ellos van a estar expuestos al juicio de Dios. Acá se refiere a esta salvación que implica un nacimiento verdadero, que implica que ahora está gobernado por las leyes del cielo, así como el hijo ahora en el seno de su casa está gobernado por las leyes del hogar. Esa persona salvada se maneja viviendo bajo el gobierno del cielo, ya no más sobre las leyes de la tierra. Es por eso que el creyente anda por fe y no por vista. Es por eso que el creyente va en contra de este mundo. Justamente ¿por qué? Porque ahora el verdadero creyente, que es su salvación irrevocable, ahora vive de tal manera, en forma muy distinta a este mundo. Es por eso que también queda excluido de la ira que va a venir. Hermanos, y acá quiero ser muy claro con esto. Hay personas que, y ojalá no sea nadie de los que estén escuchando acá, que cuando venga el Señor Jesucristo y arrebate a su iglesia, lamentablemente no van a ir con el Señor. No van a ir con el Señor. Y hoy día quizás podemos decir, bueno, pero ellos van a la iglesia, ellos tienen mantilla, cantan con el mismo himnario, se manejan con nosotros en las salidas que hacemos, de ir a un picnic, de ir de campamento, de ir con actividades. Pero miren, la salvación allí nunca deja de ser irrevocable. Pero ¿saben qué? Solamente para aquellos que han demostrado en forma íntegra tener vida nueva. Hermanos míos, no hay otra situación de irrevocabilidad que tan solamente la poseen aquellos que demuestran en su vida tener una nueva vida, un nuevo nacimiento. No personas que por más que nos acompañen siguen teniendo vidas donde van y gustan del mundo y vuelven a la iglesia, donde van y comparten cosas del mundo y vuelven a la iglesia, donde van y comparten cosas del mundo a través de un teléfono móvil, a través de una computadora, donde nadie los ve y vuelven a participar cada tanto de las cosas de la iglesia. Hermanos, no nos sorprendamos si cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, esas personas empiezan a vivir el juicio que está preparado para este mundo. Y van a conocer el Evangelio, que eso es lo más triste. Van a caminar por las calles apenas la iglesia sea arrebatada y van a saber que el juicio comienza. Hermanos míos, miren, yo me sorprendo al ver tantas cosas que están pasando. Y esto es de común conocimiento allá en Bolivia, acá en Argentina, en Chile, en España, en Estados Unidos. Cosas que están pasando, yo le decía a mi hijo esta semana, que antes no hemos vivido. No solamente la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, que no tiene freno, pero aparte terremotos. La Biblia dice, habla terremotos en diferentes lugares. Yo ayer repasando acá en este mismo escritorio, el piso se nos movió muy mal. Días anteriores en San Juan, ayer en Chile, ayer en España, ayer en Colombia, ayer en Estados Unidos, ayer en Japón. 236 terremotos en 24 horas se registraron en el día de ayer. Y la Biblia dice, habrá terremotos en diferentes partes. Hermanos míos, nunca se ha visto, como en esta última semana, caer del cielo meteoritos. Y ha pasado en México, ha pasado en Bolivia, ha pasado en Rusia, ha pasado en distintos lugares del mundo. Dice la palabra, las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, hay señales de que el Señor puede venir pronto. No lo podemos decir nosotros. No se nos está revelado. Sí sabemos que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Irrevocables son los dones del Señor. Cuando el Señor venga a arrebatar, mis queridos hermanos, allí van a pasar hacia el cielo aquellos que realmente le hayan recibido al Señor, pero que hayan también demostrado en sus vidas novedad de vida, vida nueva, vida abundante, la vida de alguien que quiere escuchar del Señor, que quiere estar a los pies del Señor.
¿Por qué luchamos con personas? Decir, miren hermanos, conéctense a las reuniones, aprovechen de las reuniones. Ya hay personas que prefieren estar en otro lado. Son los que no oyen la voz del Señor. Seamos sinceros en esto, mis queridos hermanos. El verdadero salvado quiere escuchar la voz del Señor. Y ahí está el don irrevocable del Señor. Pero también va a decir en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, allí justamente la carta a los Colosenses, que no es nuestro tema en el día de hoy, habla de tantas riquezas que hay de estar en Cristo, pero también habla acerca de cómo es aquellos que tienen esta bendición irrevocable de la salvación. Capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Nosotros estamos asegurados en Cristo, y esto que no se nos olvide, mis queridos hermanos. Pero porque hemos resucitado, y ahí justamente está hablando de esta nueva vida con Cristo, el creyente verdadero busca las cosas de arriba, las busca permanentemente, busca las cosas que son del Señor, busca los intereses que son del Señor. Anda pensando, ¿cómo voy a predicar acá? ¿Cómo voy a servir al Señor acá? ¿Qué voy a hacer ahora para el Señor? ¿Cómo voy a seguir sirviendo? Quizás, aunque estemos en una situación de confinamiento. El verdadero creyente, la verdadera persona que tiene este don irrevocable, aún en esta época de confinamiento, miren lo que voy a decir, mis queridos hermanos, es cuando más ha servido al Señor, porque está en una situación de riesgo del mundo. El creyente no se queda quieto. El creyente más sirve al Señor. ¿Cómo? El Señor le pone los medios. El Señor le pone los medios y no pone la mira en las cosas de la tierra, sino pone su mira en las cosas del cielo. Se empieza a gobernar con el gobierno que viene del cielo, como hablábamos recién del niño que se gobierna bajo las órdenes de la casa. Si el padre de la casa dice, no vamos a ver televisión porque ese programa no es conveniente, el niño se tiene que sujetar, porque pertenece al gobierno de la casa, porque es un hijo. Hermanos, de igual modo, el creyente se maneja con el gobierno del cielo. Y si bien nosotros estamos sujetos a las autoridades por obediencia, tenemos una autoridad mayor que está arriba en el cielo. Y el creyente ahora disfruta de esta salvación, sabiendo que pertenece a un gobierno del cielo. Hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 17, va a decir la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 17. Dice, y si hijos, como diciendo, miren el título que tenemos irrevocable, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, la salvación no se pierde. Quizás podamos padecer, pero no por el pecado. Sin duda podamos padecer enfermedad, sin duda podamos padecer quizás situaciones económicas, sin duda podamos padecer quizás que tus compañeros de la universidad te dejen de lado porque realmente vos valorás más las cosas de Cristo que las costumbres de este mundo. Quizás en tu trabajo seas tenido y no podás ascender porque le da más importancia a Cristo. Sí cumplís con tu trabajo, pero por sobre todas las cosas prevalece la honestidad del cristiano en ese lugar. Quizás podamos padecer enfermedades en medio de esta situación, pero el creyente se mantiene firme en el Señor. ¿Por qué? Porque somos hijos y aparte herederos, mis queridos hermanos. ¿Qué quiere decir herederos? Hermanos, nosotros tenemos en nuestra vida algo que vamos a parar acá porque son 35 minutos y quisiera redondear con esta reflexión, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos en nuestra vida algo que es muy importante y es justamente el hecho de saber de que somos del Señor. Somos del Señor y en nuestra vida se está manifestando lo que somos realmente ahora. Somos de Cristo Jesús. Permítame que voy a ampliar acá un poquito
para dejar de compartir. A ver si lo puedo hacer así ahora, para redondear la idea. Bueno, parece que no me va a dejar. Bueno, seguimos ahí. ¿Qué es lo importante de esto, mis queridos hermanos? Aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, y vuelvo a las palabras de Juan capítulo 3, ¿qué es lo que le dijo el Señor a Nicodemo? Aparte del agua está el Espíritu. El Espíritu del Señor Jesucristo interviene en esta salvación en una forma muy efectiva, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo es aquel que en el momento en que somos salvos, en que participamos de esta salvación, entra dentro del creyente. Vieron que muchas veces a los niños les decimos, abra su corazón para que entre el Señor, y es cierto, es cierto. El Espíritu Santo hace morada en la vida de nosotros, personas con debilidades físicas, personas que somos finitos, personas que somos muy débiles, por así decir, y en cualquier momento podemos morir. El Espíritu Santo entra y hace morada en nosotros. Es la misma persona de la deidad, la tercera persona de la Trinidad, morando en la vida del creyente, donde tiene una vida tan dinámica, ese Espíritu Santo, que hace que el creyente realmente, no por sus fuerzas, sino guiado por su Espíritu, siente gozo, siente dolor cuando peca, siente la guía del Señor cuando tiene que tomar una decisión y se pone en las manos de Él. Pero miren lo que voy a decir. Tiene también dones dados por ese Espíritu, y por esta salvación empieza a servir al Señor como nunca antes lo había hecho. Por ende, mis queridos hermanos, en las personas salvadas se ven personas que sirven al Señor, porque su Espíritu nos lleva a servir. Yo tengo mucho miedo de ver a personas que pasan años en la iglesia y uno las ubica solamente en medio de un asiento. Las ubica allí sentados, sin participar. Asisten a todas las reuniones, pero no participan de ninguna. Hermanos míos, miren, la salvación que el Señor nos ha dado implica en nuestra vida una vida tal, de tal manera que el creyente ya no es como era antes. El creyente empieza a servir y ese Espíritu Santo empieza a hacer de que esa persona también, miren lo que les voy a decir, aún acercándose a los umbrales de la muerte, empieza a tener seguridad. Aún acercándose al momento donde el Señor dice, acá quizás se acaba esta vida, el creyente en ese momento empieza a tener la seguridad de que va a ir al cielo. No tiene miedo de lo que le va a tocar, no tiene miedo de lo que va a venir, sino que realmente tiene plena seguridad de dónde va a ir. Hermanos míos, cuando uno hace un análisis exegético del Salmo 23, un salmo bellísimo que enseñamos a nuestros niños de chicos, allí el salmista, guiado por el Espíritu del Señor, habla de una mesa tendida, de una mesa preparada, donde el Padre espera a aquellos que realmente le han recibido al Señor en su corazón. Dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí. Hermanos, esta seguridad de salvación nos acompaña acá en esta tierra, pero aún en los momentos de golpear los umbrales de la eternidad, el creyente tiene plena seguridad. Hermanos, hace menos de 2 meses me tocó despedir a mi padre, anciano de la iglesia donde yo me congrego, pero aparte era mi padre, era mi amigo, era mi anciano, y era aquel que realmente me llevó a conocer al Señor. Su último día, antes de pasar a los brazos de mi amado Señor en la eternidad, me dice, Adrián, recitame Juan 14, recitame Juan 14, para saber cuáles son las moradas donde me espera mi Señor. En ese último día, mientras sobaba su espalda, le recitaba las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, donde dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, esa morada donde está la mesa tendida, es el lugar donde el Padre recibe
de la mano a cada uno de aquellos, sus hijos, que hoy día tienen salvación, y que allí gozamos de esa mesa tendida, y podemos gozar por largos días en la casa del Padre, sabiendo que no hay mayor bendición que esta herencia que hemos recibido en Cristo. Hermanos, es por eso que el libro de Efesios y el Señor Jesucristo habla acá y dice que no solamente hemos sido salvados, sino somos herederos y coherederos con Cristo. Es una gracia tan grande que hayamos sido salvados, que no solamente implica un nuevo nacimiento acá, mis queridos hermanos, sino que implica glorias en el cielo por la eternidad, donde el Señor ha preparado para cada uno de aquellos que hemos sido salvados, mis queridos hermanos. No para personas buenas, personas pecadoras como nosotros, pero que hemos alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Hermanos, gloriosas riquezas hay en esta salvación. Por eso es que dice, tan grande, tan rica misericordia, tan espectacular gracia en la que hemos alcanzado en esta salvación por medio de Cristo Jesús. Vamos a llegar hasta acá nomás, mis queridos hermanos. En la tarde, con la ayuda del Señor y de su Espíritu, seguiríamos considerando acerca de esta hermosa salvación que tenemos en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, mis queridos.